charlando. Hoy vamos a empezar un estudio intermedio, porque vamos a contestar a esta pregunta que se ha hecho constantemente. O sea, al ver en la historia todo lo que ha pasado, la pregunta: ¿cuál es la verdad echada por tierra? ¿Cuál es la verdad sobre Dios, sobre Jesús y sobre el Espíritu Santo? Y esta es la primera parte, porque es largo lo que tenemos que estudiar, pero esta es la primera parte que nos va a empezar a abrir los ojos. Como Dios lo anunció en su palabra y se lo mostró a Elena de White, Roma dio muerte a los dos testigos, quemando todos los ejemplares de la Biblia sin corrupción, y cambió las palabras de la Biblia católica, la única que quedó, a la que Jesús llama los cadáveres de los dos testigos. Como dice en Apocalipsis 11, 3 al 8, y daré a mis dos testigos que profeticen por mí 260 días vestidos de silicio. Entonces, esa es la Biblia verdadera, que estuvieron vivos porque lo tenía en sus manos la iglesia primitiva, hasta que Roma logró asesinar a todo el remanente de la iglesia primitiva y logró quemar a sus Biblias. Y ahí le dio muerte a los dos testigos, como dice la palabra profética más segura. Cuando hayan acabado su testimonio. Hay un micrófono abierto, ¿se fijan, por favor? Sí. Cristian, una pregunta, Sí. ¿no estás compartiendo pantalla o es mi problema? Sí, lo estoy compartiendo. A ver, creo que ¿están viéndola todos? Sí, creo que sí. Creo que si entraste finalmente, a ver, fíjate si podés. Sí, me fijo. Ok. Perdón. Entonces, como dice Apocalipsis 11, cuando hayan acabado su testimonio, al fin de los 1170 años, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, ¿qué quedarían? Sus cadáveres solamente, en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, en medio de Roma estaban. Ahí los encontró Lutero. Entonces, como Dios le mostró en el Juárez, Primeros Escritos 2.14, me fue mostrado un tiempo en que Satanás triunfaba especialmente. Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa, porque querían conservar la pureza de su religión. ¿Quién los mataba? Los que tenían la religión corrupta. La Biblia era odiada y se hacían esfuerzos para raerla de la tierra. A la gente se le prohibía leerla, so pena de muerte, y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados. Ahora, ¿qué quedó solamente? La Biblia católica, pero como Dios le mostró en el Juárez, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, confundiendo lo que era claro, inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. ¿Qué querían? Cambiar las palabras de la Biblia para reflejar en la Biblia las doctrinas de Roma, o sea, como si fuera el catecismo romano. Y es algo aproximado al Nuevo Testamento, porque Roma usa todos esos versículos cambiados en su catecismo para sustentar sus doctrinas. Entonces, los sabios de Roma cambiaron las palabras de la Biblia, especialmente las palabras del Nuevo Testamento que habían sido inspiradas por Dios en los apóstoles, y pusieron en su lugar sus propias palabras, que no son inspiradas por Dios, por supuesto, y reflejaron en nuestras Biblias las falsas doctrinas y dogmas de Roma. Por esa causa, las doctrinas de Roma pueden ser enseñadas con nuestras Biblias, aunque sean falsas doctrinas, y son llamadas doctrinas bíblicas por las personas que creen en ellas. Ahora, nosotros en nuestra iglesia tenemos varias doctrinas erróneas que creemos que son bíblicas. ¿Por qué? Porque se basan en los cadáveres de los dos testigos. Entonces ahora vamos a empezar a estudiar en algunas de ellas. Entonces primero vamos a lo que Dios le mostró a Juárez para que entendiéramos cómo usan Roma y sus siervos los cadáveres de los dos testigos, porque los harían de ese modo con todo el mundo, incluyéndonos a nosotros. Para poder enseñar con la Biblia católica las falsas doctrinas de Roma, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, los siervos de Roma y los que creen en esas doctrinas presentan ante nosotros los pasajes que dan soporte a las falsas doctrinas, para que creamos que esas falsas doctrinas son verdaderas y ocultan las palabras de la Biblia que las contradicen y muestran cuál es la verdad. Cita Elena de White, Conflicto de los siglos 639, en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. O sea, Satanás es muy inteligente
Entonces, ¿qué encontramos? Por ejemplo, si vamos a una iglesia católica, ¿qué vemos que hace un cura? Toma la Biblia católica, lee un párrafo y dice palabra de Dios. Y el católico cree que es palabra de Dios. Ahora, pero si está leyendo un párrafo que escribieron los sabios de Roma, no es palabra de Dios. Entonces, como nuestra Biblia es la Biblia católica, también en nuestra iglesia se nos puede decir, esta es la palabra de Dios, cuando no es la palabra de Dios, son palabras de los sabios de Roma. Por eso Dios nos dijo que tendríamos que arreglar nuestras lámparas para no ser engañados. Y Elena dice lo siguiente: todos deben familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. O sea, ¿qué hace? Pervierte las Escrituras y las cita después erróneamente, cita las partes pervertidas, y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos, le ocultan la parte que echaría a perder sus planes. ¿Por qué? Porque Roma no cambió toda la Biblia, especialmente no pudo corromper el Antiguo Testamento, porque lo tenía el pueblo judío. Corrompió más que nada el Nuevo Testamento y está corrompiendo todas las traducciones de la Biblia que hacen las sociedades bíblicas controladas por los lobos. Pero tienen que ocultar la parte que echaría a perder sus planes. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová, dice Elena. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Por eso no podemos confiar en los hombres. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios. Fíjense quiénes, no nosotros, nuestros niños, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, porque eso es lo que hacen, a fin de causar una falsa impresión. Ahora, por esa causa, profesando creer en la Biblia, podemos estar creyendo en una mentira y tener errores en nuestra fe, porque creímos a los hombres que, como indica el White, siguiendo el ejemplo de Satanás, nos presentaron una parte de la Biblia, la parte que da soporte a las falsas doctrinas que ellos enseñan, y nos ocultaron las palabras de la Biblia que echarían a perder sus planes. Y nosotros no pudimos descubrir el engaño porque, como también deben llegar a serlo nuestros niños, aún no conocemos perfectamente la palabra de Dios y no pudimos darnos cuenta cuando nos leyeron una parte de la Biblia y nos dejaron de leer las otras partes, a fin de causar una falsa impresión. Pero si nosotros nos convertimos en verdaderos buscadores de la verdad, y esa es la misión que tiene el pueblo adventista, y estudiando nuestras Biblias en conjunto, buscamos y encontramos todos los testimonios de la Biblia sobre un tema determinado. Nadie nos va a poder esconder una parte y mostrarnos otra, porque nos puede esconder una parte y mostrarnos otra porque nos dejamos guiar. En cambio, si nosotros tomamos nuestras Biblias, nadie va a poder esconder lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que buscar todos los testimonios de la Biblia sobre un tema para poder encontrar la cadena perfecta de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Y así vamos a descubrir el engaño. Primero escritos 2.20 y 2.21, o sea, siguiendo el párrafo donde ella dice que cambiaron las palabras, dice, pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Ahora, ¿dónde empieza la cadena? En el Génesis. Y sigue por toda la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Entonces, lo que tenemos que hacer no es estudiar un versículo aislado, estudiar todo lo que dice la Biblia. Por eso dice Elena, los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar, porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelada. Entonces, sabiendo lo que pasaría con nuestras Biblias, Dios llamó al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento sus dos testigos. ¿Para qué? Con un propósito muy claro, para que no demos por verdadero el testimonio de un solo testigo, menos si en este testigo hay contradicciones con sus otros testimonios. Entonces, vamos acá, no se entiende, vamos a corregir.
Entonces, si este testigo da un testimonio que se contradice, ahí está, con sus otros propios testimonios, porque eso lo pasa en el Nuevo Testamento. En un lado dice algo y el capítulo siguiente contradice al anterior, porque cuando cambia las palabras de la Biblia se pierde la coherencia. Entonces ahí aparecen contradicciones. Entonces, si un testigo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, se contradice con sus otros testimonios y contradice el testimonio del Antiguo Testamento, no podemos decir que ese testimonio es verdadero. Solo podemos y debemos dar por verdadero el testimonio coincidente de los dos testigos. Como dice Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. No se puede mantener una afirmación, como dice Pablo también en 2 Corintios 13:1. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, es sencilla la regla que Dios nos dio. Y también nos dice Dios que las palabras del Nuevo Testamento deben estar sujetas a las palabras del Antiguo Testamento. Si no se sujetan, eso quiere decir que fueron adulteradas y que al sabio de Roma que las escribió no le había amanecido, como dice Isaías 8:20, a la ley al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, Jesús nunca iba a decir algo contrario a la ley y el testimonio de los profetas, y los discípulos tampoco. Ahora, si en el Nuevo Testamento hay palabras que se apartan de la ley y el testimonio, es porque son falsas, son adulteraciones, y al que las escribió no le había merecido. Como leemos en 1 Corintios 14, 32 y 33, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión. Entonces, cuando Dios habla, nunca se contradice, no es un Dios de confusión. Y siempre, todos los profetas se basan en los profetas anteriores, y todo lo que Dios declara nunca se contradice. Por eso la Biblia debe interpretarse a sí misma con un claro así dice Jehová, y no con interpretaciones nuestras o de hombres supuestamente sabios. Como leemos en el conflicto 657, dice Elena, el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, no como las opiniones de hombres que tuercen el significado manifiesto para adoptarlo a sus ideas, a no ser que se trate de un símbolo o figura. En ese caso tenemos que entender el significado de la figura. Por eso Jesús en Mateo 5:37 dijo, pero sea vuestro hablar, ¿qué cosa? Sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces justamente eso es importante, ¿no? Tiene que ser claro, lo que dice la Biblia es esto. No hay una interpretación sobre eso. Dice esto. Entonces los juicios de Dios no cambian. Cuando Dios dice sí, es sí. Cuando dice no, es no. Y eso es para siempre. No cambia después eso. Por eso es importante, como dice Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Porque hay que poner línea sobre línea toda la palabra de Dios. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces cuando Dios dice algo, eso no cambia, es eterno. Entonces, nuestro estudio debe basarse en interpretación de la Biblia, debe ser racional, también dice Pablo. Debe respetar las reglas de la lógica y del lenguaje, porque el lenguaje es racional, si no, no nos podríamos entender. Debe basarse en hechos que todos pueden comprobar y ver si son así, como hacían los bereanos. Entonces leo Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, ¿qué quiere Dios? El culto de una persona que lo comprende racionalmente, comprende su voluntad racionalmente, y por fe la sigue. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis, o sea, es nuestra responsabilidad, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tiene que decir nosotros cuál es la voluntad de Dios, tenemos que comprobarla nosotros. Como leemos en Hechos 17:11, Pablo hablando de los hermanos de Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día, ¿qué cosa? Las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Escuchaba a Pablo,
¿Y qué hacían después de escuchar a Pablo? A ver, vamos a ver si es verdad. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por escuchar a Pablo ni a nadie. Porque todos los testigos hablan de lo que dice la palabra de Dios, entonces el que escucha tiene que comprobar si es así o no. No importa el nombre del que predica. Lo importante es si lo que predica es así. Por eso los bereanos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así o no eran así, a ver si a Pablo le había amanecido o no. Esto es lo que deberíamos hacer para arreglar nuestras lámparas, para que los dos testigos volvieran a tener vida. Nosotros volviéramos a conocer la verdad y la verdad nos hiciera libres, como dijo Jesús, Mateo 25, 6 y 7. Perdón, Juan 8, 31 al 32 dijo eso. Porque aquí hay el orden, alteré el orden de los versículos. Porque cuando escucháramos la verdad, seríamos despertados. Y a la medianoche se dio un clamor, aquí viene el esposo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y quisieron, como bereanos, arreglaron sus lámparas, a ver si estas cosas son así. Entonces, como dice Apocalipsis 11, 9 al 11, y los de los tribus, pueblos, tribus, lenguas y naciones verán, ¿qué cosa? Los cadáveres de los dos testigos por 3 días y medio. O sea, estudiarán para ver si esto es así. Y después de esos 3 años y medio lo van a conocer. Y no permitirán que sean sepultados, porque en ese tiempo lo que quiere justamente el movimiento ecuménico es dejar de lado la Biblia. Ya los protestantes la dejaron. Roma la dejó hace tiempo y quieren que todos la dejen de lado y que los cadáveres sean sepultados para siempre. Entonces, después de este tiempo de estudio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. O sea, los dos testigos volvieron a vivir y cayó gran temor sobre los que los vieron. Esa es la promesa de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer para que los dos testigos vuelvan a la vida? Estudiarlos diligentemente, como dice el joven, y hacer lo que Dios nos dijo, poner líneas sobre líneas todas sus palabras para poder diferenciar la verdad del error, para poder diferenciar las palabras inspiradas por Dios de las que no lo son y conocer la verdad. Por eso Jesús dijo en Juan 8, 31 al 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, lo que nos hace libres es conocer la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos muestra cuál es el camino, cuál es la puerta, cuál es la promesa de Dios, quién es el Dios verdadero, a quién tenemos que adorar, qué tenemos que hacer, cuáles son las palabras que tenemos que guardar. Y entonces, al conocer la verdad, somos libres de elegirla. Pero si no la conocemos, no podemos elegirla. Pero si la conocemos, somos libres de elegirla. Por eso Satanás trata de ocultarlo. Entonces, vamos a ir directamente a algunas de las palabras que los defensores de la doctrina de la Trinidad distorsionan y ocultan. Algunos involuntariamente, porque aprendieron eso y no estudiaron por su cuenta la Biblia. La palabra de Dios es clara. El único Dios verdadero es Jehová, que se presenta ante nosotros como ser personal, como una persona singular, el gran yo soy. Y solo Él debemos adorar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros somos el pueblo que fue llamado a guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son estos? Y habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras diciendo, yo, ¿qué dice? Por eso nuestra interpretación tiene que ser racional. Y cuando alguien dice yo, ¿quién es? ¿Quién está hablando? Una persona. Esto es primera persona singular. Está hablando una persona que dice, yo soy Jehová tu Dios. Entonces, Jehová se presenta como una persona singular. Yo soy. Que te saqué de la tierra de Egipto. Además dice, yo soy el que los saqué de la tierra de Egipto. Y los traje hasta aquí, le está diciendo, hasta el Sinaí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pronombre personal, singular. Entonces, Dios se presenta así. Después, el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinas a ellas. Fíjense, el pecado es el hacerse imágenes, ya es un pecado. Inclinarse a ellas,
aunque le haya hecho otro y no lo hicimos nosotros, o sea, el que le hizo cometió un pecado, pero si nos inclinamos ante ellas o las honramos, estamos pecando. Porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy de nuevo, primera persona singular, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. De vuelta, sigue comunicando su forma de una persona singular. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Fíjense que este es el único mandamiento que no tiene perdón. Cuando alguien hace lo que es este mandamiento voluntariamente y blasfema contra el nombre de Dios, y Dios no lo puede salvar, no lo puede perdonar. No puede perdonar que está blasfemando su nombre. Y esa persona no puede ser salva. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Cuarto mandamiento. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo ¿para quién? ¿Para Jehová? ¿Qué pasa si alguien adora a Baal y en vez de adorarlo el domingo, lo adora el sábado? No guarda el sábado, porque está haciendo reposo para Baal, no para Jehová. Si Jehová no es su Dios, el descansar el sábado no es guardar el mandamiento. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Él hizo una persona singular y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo, Él bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, ¿qué significa esto? Dios lo santificó, o sea, lo apartó de su tiempo. Por eso, cuando empieza el mandamiento dice, acuérdate el día de reposo para santificarlo. Dios ya lo apartó para encontrarse con vos. Entonces, el que tiene que acordarse, ¿quiénes somos nosotros? Dios ya lo separó. Dedicó ese día para estar con nosotros. El que tiene que santificarlo, somos nosotros. Por eso nos dice, acuérdate el día de reposo para santificarlo. ¿Para qué? Para dedicarlo a Jehová, tu Dios, para estar con Jehová. Porque Dios lo dedicó para estar contigo. Esa es la promesa. Por eso, al hablar Jehová, nuestro Dios y Creador, nuestro Padre, nos dice, yo soy Jehová tu Dios, hablándonos en primera persona singular, indicándonos que Él es uno, es una sola persona, que no es dos, ni es 3 personas. Ese es el significado manifiesto de sus palabras en el Antiguo Testamento, por lo cual nuestros pioneros indicaban que era irracional el sostener que Dios es 3 personas y esas 3 son una persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los que defienden la doctrina de la Trinidad. El que habló, dicen, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Habla una persona. Entonces, ¿Dios es 3 personas y una persona al mismo tiempo? No. ¿Hablaron 3 personas o habló una sola persona en Sinaí? Dios es claro. Él no dice sí, sí, sí por no o no por sí. Cuando Él dice soy una persona, es una persona. Entonces, fíjense esto es lo que decía Cottrell en 1869, en la Evangelia, hablando de la Trinidad. Que una persona sean 3 personas y esas 3 personas sean solo una persona, es la doctrina que nosotros reclamamos como contraria a la razón y al sentido común. Y por supuesto, porque viola todas las reglas del lenguaje y toda regla racional. El ser y los atributos de Dios son por encima, más allá, fuera del alcance de mi sentir y razón. Aún así yo creo en ellos, pero la doctrina a la cual yo me opongo es contraria, sí, esa es la palabra, al mismo sentido y razón que Dios mismo nos ha implantado. En tal doctrina, Él no nos ha pedido creer. Entonces, no podemos creer que Dios es 3 personas cuando Él se comunica racionalmente diciéndonos, yo soy. El gran yo soy no son 3 personas, es una. Y vamos a ver cómo Dios lo manifiesta y lo explica. Que el Dios verdadero es uno, que es una sola persona, y no una unidad de 3 personas o una unidad de 2 personas, es el significado que Moisés, Jesús y los apóstoles le dieron sus palabras.
Jehová es nuestro creador, es nuestro Dios y Padre, el que nos formó con sus manos, es la roca, ¿no? Él es la roca. Como leemos en Deuteronomio 6, 4, justamente al 13. Y tomo el comienzo y el final del párrafo para achicarlo. Oye Israel, Shema Israel, pues, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, ¿qué dice Moisés? Jehová es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y termina diciendo el versículo 13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Y por su nombre jurarás. Entonces, ¿es uno Dios o son tres? Y el significado manifiesto de las palabras es uno, no es tres. Aunque nuestros teólogos tratan de torcer ese uno, ¿no? Pero lo hacen en forma irracional, ¿no? Porque cuando dice Yahvé Ejad, es uno, porque Ejad es uno. No son tres, ni es una unidad de tres, ni de varios, ¿no? Porque es uno. El significado de esa palabra ahí es uno. Ahora, cuando vamos a Deuteronomio 32, del 3 al 6, leemos lo siguiente, porque este es el cántico de Moisés y del Cordero, es el cántico que Jehová le enseñó a Moisés, para que él se lo enseñe a Israel. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. ¿Quién es la roca? Jehová, el Dios de Israel, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? Entonces, ¿quién es Jehová? Es nuestro Creador. Por eso lo llamamos Padre nuestro. Porque cuando llamamos Padre a Jehová, ¿por qué? Como dice el cántico Moisés, porque nos creó. Él te hizo y te estableció. Isaías 64:8. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Por qué lo llamamos Padre? Como dice Jesús. Porque Él nos creó. Entonces, ahora Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. O sea, ¿qué dice Isaías? Que el que nos formó con sus manos es Jehová, es nuestro Padre. Entonces acá aparece el primer problema para nuestros hermanos arrianos y para el que cree en la Trinidad. ¿Quién es nuestro Creador? Porque la doctrina de la Trinidad aparece un agente que nos creó. El Padre planificó y supuestamente el Hijo, el Verbo, ejecutó. Ahora, pero el que con sus manos nos creó es nuestro Padre. Como leemos en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, vamos a Marcos 12, 28 al 34, cuando Jesús interpreta. ¿Cómo lo interpreta? Literalmente, no se aparta de la palabra literal de la Biblia. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Shema Israel. El Señor, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, ¿no? Porque ese es el resumen de la primera y segunda tablas de la ley. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios. Jehová, ¿cuánto es? Uno. Y no hay otro. Fíjense, está hablando de una persona y no hay otro. No hay otra persona fuera de él. No hay otro. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Porque, vamos a ver, como Dios lo dijo en su palabra, eso es lo primero que tenemos que entender para entrar
al reino de Dios. Y como Jesús lo dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, ¿y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, esa es la vida eterna, es lo que tenemos que conocer. Ahora, si nosotros analizamos racionalmente las palabras de Jesús, con las reglas sencillas del lenguaje, podemos sostener racionalmente, sin violar las reglas del lenguaje, que Jesús creía que había otra persona, aparte de su Padre, que fuera Dios. No, porque está diciendo que su Padre es el único Dios verdadero. De ninguna manera podemos sostener que Jesús creía que había otra persona que fuera Dios. Y por supuesto, ahora, este análisis racional no es el que se usa para sostener las falsas doctrinas. Pero nosotros tenemos que analizar racionalmente las palabras de la Biblia. Y si vamos a los apóstoles, sostenían lo mismo. Romanos 3:30 dice Pablo, porque Dios es, ¿cuánto? Uno. Y Él, fíjense, está hablando de una persona singular, Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y en Gálatas 3:20 Pablo dice, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. ¿El mediador es de quién? Jesús es el mediador de quién? De todos nosotros. Pero Dios es uno. ¿Es mediador ante quién? Ante Dios, ante nuestro Padre. Y en Santiago 2:19 leemos, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Me conocen la verdad los demonios? Por supuesto que sí, pero son mentirosos. Son hijos del padre de maldad. Y leemos en 2 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, dice Pablo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice Jesucristo, hombre. Porque hay un solo Dios. ¿Quién? Jehová, nuestro Padre. Y hay un solo mediador. Y él miraba a Jesús como quién, como Jesucristo, hombre, como nuestro hermano, ¿no? Como lo dice claramente el libro de Hebreos, en Hebreos 2. Entonces, en 1 Timoteo 6:13-16, leemos claramente, y vemos claramente lo que pensaba Pablo, porque él está hablando a Timoteo y le dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. ¿Cuánto? Uno solo. Rey de reyes y señor señores, el único que tiene inmortalidad. Entonces, para Pablo, ¿cuántas personas tenían inmortalidad? Que es un atributo de naturaleza divina de Jehová. Una sola. No había dos ni tres. Que habita en la luz, en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces nosotros cuando ponemos estas palabras, vemos que hay una coincidencia clara, pero hay otras palabras en el Nuevo Testamento que se apartan de esto. Y como leemos, él dice que es el Rey de Reyes. Fíjense que en algunas partes aparece que Jesús es el Rey de Reyes, Señor, señores. Entonces tenemos que entender por qué dice eso. Y leemos en Deuteronomio 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor, señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Entonces, es el único que tiene inmortalidad. Entonces, para Pablo, para los cristianos y en el Antiguo Testamento, vemos el mismo testimonio. Ahora, ni Jesús, fíjense esto, ni Jesús ni los apóstoles creían en la existencia de otra persona que fuera Dios, aparte de Jehová, nuestro Padre. Por eso, como los judíos, ellos eran verdaderamente monoteístas, porque monoteísmo significa ¿qué cosa? Es que hay un solo Dios, una sola persona que es Dios, porque siempre el monoteísmo es unipersonal. Yo puedo decir, tengo un solo Dios, a todos los dioses del Olimpo, pero eso no es monoteísmo. O tengo un solo Dios formado por 100 dioses, o 10, o 5, o 3, o 2. En ninguno de esos casos es monoteísmo, ese es politeísmo. Y su Dios era Jehová, nuestro Padre, el Dios de Israel, el Creador, el único Dios verdadero. Ahora, nuestros pioneros, como no habían agarrado sus lámparas
para poder usar los versículos del Nuevo Testamento que sostenían a su doctrina, porque lo que ellos creían estaba claramente sostenido en las palabras de la Biblia que tenían en sus manos, en los cadáveres. Entonces, para poder usar los versículos del Nuevo Testamento que sostenían su doctrina y para que su creencia no fuera tan irracional como la Trinidad, al sostener la existencia de dos personas que tenían la misma naturaleza divina, transformaron la palabra Dios en un título nobiliario. Sostenían que había una sola persona que ostentaba el título Dios, Jehová, el Padre, y al mismo tiempo sostenían que Jehová había engendrado un hijo de su esencia, de su sustancia, porque eso lo leían en Hebreos 1:1 al 3, como lo define el Credo de Nicea, que tenía su naturaleza, y al que le había dado su nombre Jehová. Entonces el hijo también se llamaba Jehová. Por eso había dos personas que se llamaban Jehová, creían ellos. Pero el hijo no llevaba el título Dios, sino el título Señor. Y también, como lo define el Credo de Nicea, este Hijo Todopoderoso había sido el agente creador del Dios Padre. Entonces, como lo vimos en el estudio pasado, aquí hay un breve recorte de las primeras creencias que publicaron Jaime Huey y Urias Smith, porque eran las creencias personales de ellos. Entonces, ellos creían que hay un solo Dios, un ser personal, un ser espiritual, el creador de todas las cosas. Y después la segunda creencia que publicaron, creían que hay un Señor, Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno. ¿Quién? La persona a través de la cual Dios creó todas las cosas. Porque el creador, ¿quién era? Jesús. Entonces el Padre creó a través del Hijo, ese es el concepto de agente creador. Entonces el que tocó las cosas materiales, como decía Platón, ¿quién es? El agente creador, el Hijo. Entonces el Hijo tiene que habernos formado con sus manos. Por eso, fíjense, nuestros primeros creían que la Trinidad es incoherente y ellos no se dan cuenta de lo que ellos estaban diciendo porque no habían puesto todas las palabras de Dios línea sobre línea. Entonces este es el Credo de Nicea. Creemos en un Dios Padre todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, que es lo mismo que crean nuestros hermanos, y en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Lo que no ponían, eso Dios de Dios, luz de luz, no lo ponían porque dice, bueno, es un título que nos lleva el Hijo, ¿no? Pero sí engendrado, no hecho con sustancia del Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, porque es esto lo que escribieron ahí. Y creían en el Espíritu Santo. Ahora definían el Espíritu Santo como lo definían Arrio y no como Atanasio. Por eso los conceptos de ellos eran arrianos. Ahora, pero ellos no pudieron ver que bajo un análisis racional, esta doctrina, la que ellos sostenían, aparece tan irracional como la doctrina que ellos criticaban, la doctrina de la Trinidad. Entonces, ¿qué contestaría a estas preguntas? Por ejemplo, nosotros les preguntábamos, el que habló en Sinaí dijo, yo soy Jehová tu Dios. ¿Quién fue, el Padre o el Hijo? Entonces, y si tomamos lo que ellos decían, si el Hijo no puede utilizar el título Dios, porque entonces el que dijo Jehová tu Dios tiene que ser el Padre, porque el único que puede usar ese título es el Padre. Entonces, el que habló tiene que haber sido el Padre. Y en sus palabras, el Padre reclama ser el creador de los cielos y la tierra, el que en 6 días hizo, justamente, como dice, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. Entonces, reclama ser el Dios que en 6 días hizo los cielos y la tierra. No dice, lo hizo mi agente. Porque el que habla es el creador, el que nos formó con sus manos. Y no tiene un agente. Ese agente es un invento. Ahora, la segunda pregunta, ¿quién nos formó con sus manos? ¿Quién fue, el Padre o el Hijo? Entonces, nuestros hermanos hubieran dicho, el agente creador fue su Hijo. Ahora, si el agente creador fue el Hijo, el que nos formó con sus manos debería haber sido justamente el Hijo. Y el Hijo debería ser nuestro Padre, porque el que nos formó con sus manos es nuestro Padre, dice la palabra de Dios. Entonces hay otra incoherencia. ¿Quién nos formó? El que nos formó es nuestro Padre, por eso llamó a Jehová Padre nuestro, porque nos formó con sus manos. Entonces, ¿nos formó otra persona o nos formó el Padre con sus manos? Y la Biblia es clara. Entonces, la creencia de nuestros hermanos también hace agua por todos lados.
Ahora, ¿quién es la roca, el Padre o el Hijo? ¿Hay dos rocas? ¿Mm? No hay dos rocas, hay una sola. En el cántico que Dios le enseñó a Moisés, la roca es una sola, es Jehová, nuestro Creador, nuestro Dios y Padre. Y en el mismo cántico, Jehová nos anunció que, primero, Él solo guió a Israel de Egipto a Canaán, y que con Él no había otra persona que fuera Dios. Ahora, vamos al cántico de Moisés el Cordero, el cántico tenemos que cantar. Por eso, en Apocalipsis 15 aparecen todos los redimidos cantando este cántico, porque Dios lo dejó con un propósito especial, porque es una profecía para nosotros. Deuteronomio 32, 11 y 12. Como el águila que excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Entonces, ¿quién guió a Israel de Egipto a Canaán? Jehová solo. ¿Había otra persona? Que algunos hermanos creen que es el ángel de Jehová que los guió. Y ese era Jesús. Dicen, no. Dios es claro, Jehová solo le guió. Entonces tenemos que revisar esas traducciones del hebreo al castellano porque ahí alguien metió la mano. Porque Dios es claro. Él solo guió a Israel de Egipto a Canaán. Y que con él no hubo otra persona, un Dios extraño. No había un Dios hijo. ¿Podemos sostener racionalmente que dos personas guiaron a Israel? No, porque estaríamos violando las palabras de Dios. No hubo dos personas que guiaron a Israel de Egipto a Canaán. Dios dice, Jehová dice que él solo le guió. Ahora, en el tiempo en el que la última generación de su pueblo sería juzgada, Dios anuncia que en medio de su pueblo habría sido introducida una falsa roca que serían dioses. O sea, a los que llamaría Jehová, varios Jehová. Y esa dice que es la vid de Sodoma y Gomorra. ¿Que viene de quién? De Babilonia. Entonces estaría la falsa vid en medio de su pueblo. Entonces, fíjense, Deuteronomio 32, 31 al 39 lo que dice Dios. Este es un anuncio profético. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Habría dos rocas distintas. Una es la roca verdadera y la otra, como Jesús lo dijo, es la arena. Porque no es una roca. Son pedacitos. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿Para qué es la vid? Yo soy la vid, dice Jesús. Pero ¿qué está diciendo acá la palabra de Dios? ¿Dónde estaban los cadáveres de los dos testigos? En la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. ¿Y qué se nos dice acá? Que en medio de su pueblo estaría la vid de Sodoma, el Jesús de Sodoma. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno, serpientes es su vino. ¿Qué está diciendo? Sus doctrinas son doctrinas de demonios. Y ponzoña cruel de áspides. Y Jehová dice, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Y nos anuncia lo que va a pasar para que lo sepamos. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Entonces acá nos lleva a lo mismo que dice Ezequiel 9, el tiempo justamente del juicio de su pueblo, la iglesia remanente. Y está hablando de la iglesia remanente. Porque Jehová juzgará a su pueblo. No está hablando de Babilonia, de su pueblo. Y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, que todo está en la condición del ángel de la Odisea. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. Porque habría una falsa roca, estaría engañoso el pueblo, y creerían que esos dioses serían la roca, que serían Jehová. Que comía la grosura de sus sacrificios, bebía el vino de sus libaciones. Entonces acá viene como Elías, que dice, bueno, si va de Dios, que se levante y los ayude. Entonces acá Dios mismo dice, a ver, si ustedes creen en la roca son dioses, entonces que esos dioses que se levanten y que los ayuden y los defiendan. Porque si le claman a ellos, ellos son los que los tienen que salvar. No yo, dice Jehová. Y dice claramente, ved ahora que yo, primera persona singular, yo soy, y no hay dioses conmigo, dice. ¿De cuántas personas soy? Dice Jehová. Soy una persona, y no hay otra persona conmigo que sea Dios. Y es clarísimo.
Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, si hacemos un análisis racional de la palabra de Dios, ¿podemos sostener racionalmente que con Jehová hay otras personas que son Dios? No, de ninguna manera. Y por eso esto es ocultado. Porque es claro, porque Dios, sabiendo lo que iba a pasar, lo anunció. Entonces, vamos un poco a lo que es el misterio de la piedad. Entonces, para el pueblo judío no había duda alguna de que Jehová era uno y que no había otra persona que fuera Dios. Pero, ¿qué pasaría cuando viniera el Mesías? Sabiendo de antemano lo que ocurriría en nuestros días, en el que veríamos, en el que habría varios a los que se llamarían dioses y varios Jesús, porque hay varios Jesús. Al anunciar la venida del Mesías por medio de Isaías, Jehová se preocupó de anunciar claramente por medio de varios así, dice Jehová, rotundos y categóricos, cuál es la verdad sobre lo que Pablo llama el misterio de la piedad. Porque todo lo que iba a pasar, Dios lo anunció claramente. Ahora, esos, así dice Jehová, claros, rotundos y categóricos, son los que busca ocultar Roma. Y vamos a ver algunos de esos. Vamos, por ejemplo, primero a Isaías 44, del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Entonces, ¿qué está diciendo Jehová? Yo soy el Rey de Israel y yo soy el Redentor de Israel. Entonces, ¿quién está hablando acá? El Redentor de Israel. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. O sea, una persona singular. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Y es claro. Ahora, ¿qué pasa con el que cree que hay tres personas que son Dios? Y no lo puede sostener. Tiene que negar su mente racional para sostenerlo. Porque Dios sigue siendo, Jehová sigue siendo. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anunciarles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, una persona singular. No hay fuerte, o sea, no hay otro que tenga mi naturaleza. Porque los pioneros creían, bueno, hay un solo Dios, sí, porque el título Dios solo luce a Jehová. Pero tiene un hijo que tiene su naturaleza, que es fuerte como él, que creó todo. Pero ¿qué dice Jehová? No hay Dios sino yo, no hay fuerte. Y esto echa por tierra todo lo que creían los pioneros abiertamente. No conozco a ninguno. Ahora, si Jehová tenía un hijo que tenía su naturaleza, tendría que conocerlo. Pero no. Jehová dice que no. ¿Qué quiere decir? Que a nuestros pioneros no les había amanecido. Eso es claro. Este claro, así dice Jehová, nos muestra que Jehová, nuestro Dios y Padre, es el Rey y el Redentor de Israel, y que no conoce a ninguna otra persona que sea Dios como Él, como lo afirma la doctrina de la Trinidad, ni que Él haya engendrado un hijo que sea fuerte como Él, que tenga su naturaleza, y que sea nuestro Creador y Redentor, como lo afirma el que Nicea y lo creían nuestros pioneros. Jehová dijo, deja muy claro que no hay dioses con Él, ni existe otra persona que tenga su naturaleza, que sea fuerte como Él. Esto descarta que nuestro Dios y Padre pueda ser parte de una trinidad de dioses fuertes como Él, a los que Él conozca, o que tenga un hijo que sea fuerte como Él. Y nos muestra que ni a los sabios de Roma, ni a nuestros pioneros les había amanecido. Como claramente Dios lo dijo, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a este, ¿por qué no les ha amanecido? O sea, porque no podemos violar o dejar de lado un solo así, dice Jehová. Porque si dejamos de lado un solo así, dice Jehová, es porque no nos ha amanecido. ¿Puede un hijo engendrado por el Dios Padre de su sustancia, como creían los pioneros, o como Apolo, que fue engendrado por Zeus, decir yo soy el primero y yo soy el postrero? O yo soy el alfa y el omega, o yo soy el principio y el fin, o yo soy el primero y el último. Como los mismos pioneros le indicaron, no puede.
Ahora, pero no, lo que ellos aplicaban a la Trinidad no lo aplicaban a ellos. Fíjense lo que escribió en 1854 nuestro hermano Stephenson. La idea del Padre e Hijo supone la prioridad de la existencia de uno y la subsiguiente existencia del otro. Decir que el Hijo es tan antiguo como su Padre es una contradicción de los términos palpables. Es una imposibilidad natural que el Padre sea tan joven como el Hijo o que el Hijo tenga la edad del Padre. Si se dijera que este término solo se usa en un sentido acomodado, aún quedaría por demostrarse el por qué el Padre usa el título uniforme de la relación más estrecha y elevada entre Él y nuestro Señor, un término el cual en su significado contradice la idea de la existencia coeterna. Entonces, ¿pueden ser coeternos el Padre y el Hijo? No, si el Padre engendró, entonces tiene que engendrarlo, porque Dios no nos dice una cosa por otra, dicen ellos. Entonces, si Dios hubiera tenido un hijo engendrado, el hijo no es el primero. El primero es Jehová, el Padre, y después viene el Hijo, como Apolo y Zeus. Ahora, una doctrina que se aparte de un claro y categórico así dice Jehová, ¿puede ser verdadera? No. Y justamente ellos se contradecían sus propios términos, pues porque no conocían la verdad. Por eso Elena dice, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Y ella es clara, no mis testimonios, la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Entonces, en cuanto a doctrina, la Biblia sola. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios, como hacemos ahora los adventistas, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte. Debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Está hablando de fe. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Y si hay un categórico, así dice Jehová, que lo desautoriza, ¿podemos creer? No. Y eso es claro. Por eso, los que enseñan doctrinas falsas ocultan los versículos de la Biblia que echarían a perder sus planes. Entonces, al anunciar nuestra redención por medio de sangre de su Cordero, Jehová nos dice que Él, el que estaba anunciando, el único Dios verdadero, el único fuerte, sería el que nos redimiría. Fíjense qué interesante es lo que dice acá en Isaías 43, el 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Entonces, ¿qué dice Dios? Que Él nos, ¿qué cosa? Escogió. ¿Para qué? Para que lo conociéramos y creyéramos y entendiéramos que Él mismo es el que nos redimiría. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, antes de mí no hubo otro Dios. O sea, el que está hablando acá, ¿quién es? El primero, el Alfa. ¿Y habría un Dios después de él? No, no. Él no había, cuando habló por medio de Isaías, no había engendrado otro. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dice, yo anuncié. ¿Y quién? Y yo salvé. ¿Y quién haría oír sus palabras? E hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Ahora fíjense que este versículo es muy interesante porque lo toman los testigos de Jehová para enseñar falsas doctrinas. Porque no conocen quién es Jesús. No enseñan errores. Pero Jehová está diciendo que cuando Él anunció, con Él no había otro Dios. Y que después tampoco habría otro Dios con Él. Nunca llegaría a haber dos personas que fueran Dios. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, dice. Yo soy Dios. Entonces, ¿había aparte de Jehová alguien que pudiera salvarnos? ¿Tenía Jehová un hijo que pudiera salvarnos? Y la respuesta es clara, no, no tenía un hijo. Entonces nuestros pioneros que creían que tenía un hijo, y entre esos pioneros estaba Elena, estaban equivocados. Porque Dios no cambia. Y lo que Él dice, claro. Hay un micrófono abierto, por favor, si se fijan.
Ahora, ¿pueden fijarse? A ver. Ya está. Gracias. Entonces, ¿había aparte de Jehová alguien que pudiera salvarnos? ¿Tenía Jehová un hijo que pudiera salvarnos? No, él lo niega. ¿Quién es el que anunció? Fue Jehová, nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero. ¿Quién es el que nos salvó? Fue Jehová, el que anunció, nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, que esto es lo que niegan todos. ¿Quién nos hace oír sus palabras? Y solo Jehová, como dijo Jesús. Nadie puede venir a mí si el Padre que envió no le trajere. Es Jehová, nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero. Ahora, una doctrina sobre Dios que se aparta de estos claros y categóricos, así dice Jehová, ¿puede ser verdadera? No, no puede ser verdadera. Esa doctrina define a un Dios falso, a un ídolo. No puede ser verdadera. Entonces, todo lo que se aparte de así dice Jehová, de estos categóricos y claros, así dice Jehová, no son la verdad. Y eso es claro. Entonces, ahora, la cuestión es encontrar la verdad. ¿Quién es el verdadero Jesús? Ahora voy a ver si quien te ha abierto, así lo cerramos. Así. Ok. Desactivamos sonido. Vamos a desactivar sonido por segundo. Ya está. Ok. Entonces, fíjense que las reglas que Dios nos dio son claras. Entonces, si alguna doctrina, como la Trinidad o lo que crean nuestros pioneros, se aparta de estos categóricos, así dice Jehová. Sí, bueno, pero... Ok, el micrófono mío está al máximo, así que... Bueno, voy a tratar de hablar más fuerte. Entonces, si una doctrina, como la Trinidad, o lo que creían nuestros pioneros, o lo que creían los arrianos, se aparta de estos claros y categóricos, así dice Jehová, no puede ser verdadera. Es una doctrina falsa que define un ídolo, como dice Isaías 45, al 20 al 25. ¿Qué dice ahí? Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. Está hablando del último llamado de Dios, del fuerte pregón. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, ¿no? Porque hay muchos que estarían adorando un ídolo y poniéndolo en un madero, y Dios lo sabía. Y los que ruegan a un Dios que nos salva. O sea, si rogamos a un ídolo, ¿nos puede salvar el ídolo? No. ¿La falsa roca nos puede salvar? No. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y se presenta nuevamente como una persona singular, yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. O sea, lo repite, lo repite, lo repite claramente. Entonces, ¿tiene sentido la doctrina de la Trinidad frente a esto? No, no tiene ningún sentido. Entonces tienen que ocultarlo. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, una persona singular, y no hay más. Ahora, el que se aparta de esto, está creyendo en un ídolo. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Porque no hay otra persona aparte de Jehová que sea Dios. Pues el que sostiene algo distinto se apartó así de Jehová. Y está ciego, no le ha amanecido. No podemos apartarnos de la palabra de Dios, de lo que dice el único Dios verdadero. Lo que tenemos que entender es lo que el único Dios verdadero dice de quién, del Mesías y del Espíritu Santo la promesa, porque esa es la verdad. Esa es la verdad que tenemos que conocer. Entonces, y Pablo en 1 Corintios 10, 19 al 21, después de decirle a los hermanos de Corinto que Jesús era ¿quién?
la roca espiritual que guió a Israel de Egipto a Canaán, que era la roca. ¿Qué le estaba diciendo? Él es Jehová. Eso está diciendo Pablo. ¿Quién es Jesús? El que anunció, se hizo hombre y salvó. ¿Quién es? Jehová. Y cuando Pablo dice, Él es la roca, y huyan de la idolatría, porque el que cree en un Jesús que no es la roca, que no es Jehová, está adorando a un ídolo, ¿no? Es claro lo que dice. Y al fin termina diciendo esto después de decirle, huyan de la idolatría. ¿Por qué? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Entonces, si adoramos a un ídolo que alguien creó, ¿a quién lo sacrificó eso? A los demonios. Y no a Dios, no a Jehová. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Por eso no podemos decir que hay tres personas que son Dios. Pues simplemente son ídolos. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos, como dice Salmo 96:5. Hay un solo Dios que es Jehová. Y los otros dioses, la falsa roca, que son dioses, ¿qué son? Ídolos. Es una falsa roca formada por tres ídolos. Por esa causa, hablando de la futura obra de Balaam, cuando llegara el tiempo de la apostasía, Jesús mismo anunció que Balaam crearía la doctrina de Jezabel usando cosas sacrificadas a los ídolos y a los demonios. Esa sería la doctrina que definiría al anticristo, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, al falso Jesús, que es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, que lleva a conocer las profundidades de Satanás, y sería puesto en medio de la iglesia cristiana en lugar del Dios de sus padres. Leamos Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a los demonios, y a cometer fornicación, a adorar ídolos. Y Balaam es el que creó la doctrina de Jezabel. Ahora, ¿qué hacía esa doctrina? Justamente porque, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza porque es la región pagana del Imperio Romano, disfrazada de iglesia, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, o sea, a adorar ídolos, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero vosotros los demás que están en Teatira, ¿cuántos no tienen esa doctrina? Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, porque el que tenía esa doctrina conocía las profundidades de Satanás, y Satanás justamente lo guiaba a asesinar a sus hermanos, a embriagarse de la sangre de los mártires de Jesús. Jesús dice, yo os digo, no os impondré otra carga. Y en Daniel 11:31-33 se nos muestra cuando fue levantado el ídolo, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, que es la iglesia de Cristo, que era el antitipo del templo de Dios en el nuevo pacto, que era la fortaleza de Dios, y serían profanadas la iglesia, y quitarían el continuo, quitarían la obra del verdadero Jesús y el verdadero Jesús, y pondrían en su lugar a la abominación desoladora, al ídolo del desolador, en cuya defensa soldaría el pueblo a Dios, asesinándolo. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, y eso es lo que hizo Constantino. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y por supuesto no adorará la abominación desoladora. Y los sabios del pueblo destruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo, hasta el tiempo determinado, dice más adelante. Ahora, ¿a quién adoraría? Justamente los apóstatas y el nuevo rey. Del Dios sus padres no hará caso, porque apostataría de Jehová y honraría en su lugar, fíjense, el lugar del Dios sus padres. ¿A quién? Al Dios de la fortaleza, al Dios de la bestia romana, al Dios de Roma, al Dios de Jezabel, un Dios ajeno. Y esto es lo que adora Roma. ¿A quién? Al Dios de la fortaleza, al Dios de Constantino, al que se le apareció justamente el viaje que estaba desarrollando como el sol con la cruz en el medio. Y eso es lo que adora Roma y le da a comer al pueblo. Cosas sacrificadas a los ídolos, un ídolo. Y ese ídolo ahora tiene tres hipóstasis.
creadas por Balaam. Y esas tres personas son Dios. Y según enseñan, es Jehová, es la roca. Aquí está la falsa roca que son dioses. Este no es Jehová, porque Jehová dice, no conozco a ninguna otra persona que sea fuerte como yo, no hay otro, no conozco otro Dios. Pero Jehová no es parte de esta falsa roca, ni es la falsa roca. Como dice Elena, en conflictos, Primeros Escritos, página 213, cuando esto ocurrió, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. O sea, ¿quién le había dado su trono, su poder y su autoridad? Cristo, no, Satanás. Ahora, pero en la Biblia católica parece que Cristo les dio la llave del reino. Y a Satanás adoraban. ¿Cuántos ante ellos se postraban? O sea, el que adora a este ídolo, ¿a quién adora? A Satanás y a los demonios. Y eso es un tema muy delicado. Ahora, nuestros primeros tampoco se habían dado cuenta que estaban adorando a un ídolo y lo habían modelado usando las cosas sacrificadas a los ídolos que habían usado los gnósticos y luego los miembros de la escuela de Alejandría para crear un ídolo sincrético, que era un ídolo con nombre cristiano, que finalmente fue reflejado por los sabios de Roma en las palabras del Nuevo Testamento de la Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos que Lutero encontró en Roma. Y nuestros pioneros usaban esas cosas sacrificadas a los ídolos y no tenían idea de lo que estaban haciendo. Ahora, pero cuando nosotros vamos a entender y vemos en la historia lo que pasó, vemos que los que modelaron el ídolo pertenecían a la escuela de Alejandría. Y la escuela de Alejandría, como vemos aquí, o escuela neoplatónica de Alejandría, fue una corriente de filosofía que se desarrolló en Egipto helenístico y romano entre los siglos III y IV después de Cristo, caracterizada por la tendencia a la erudición y al sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Unión de dioses, fundir varios dioses en uno, entre ideas filosóficas tomadas del neoplatonismo. O sea, ¿qué unía? La filosofía de Platón y las filosofías de Aristóteles y religiosas, procedentes de ¿dónde? Del gnosticismo y el cristianismo. O sea, los gnósticos eran espiritistas. ¿Y qué hacían los de la escuela de Alejandría? Justamente tomaban el gnosticismo y ¿qué más? Lo mezclaban con el cristianismo y con las ideas de Platón. O sea, hacían una triple alianza, como decir, una triple mezcla. Entonces, a esta escuela, lo interesante es que pertenecían Arrio, el padre del arrianismo, y Atanasio, el padre del catolicismo ortodoxo. La escuela de Alejandría volvió a florecer, esta vez con una seguridad y ortodoxia admirable, dicen. El orientador de esta segunda etapa fue San Atanasio, frente a Arrio. Entonces, Arrio y Atanasio eran católicos, pero uno es santo y el otro no, porque triunfó San Atanasio con su fórmula, seguido del teólogo de la Trinidad, Dídimo el Ciego, etcétera, etcétera. Ahora, y San Cirilo frente a Nestorio. Entonces uno fue claro santo, ¿por qué? Porque definió la unión hipostática entre el verbo y la naturaleza humana de Jesús, porque él definió, le dio a Roma la herramienta para salir del lío en que se había metido. Entonces definió un nuevo dogma. ¿Cómo fue la unión hipostática? ¿Cuál fue la hipóstasis entre el verbo y la naturaleza humana de Jesús? Ahora, pero esto es lo que usaron ellos, los pioneros nuestros, porque Arrio usó también las mismas cosas, porque la única diferencia era definir una tercera hipóstasis o no de la sustancia divina. Y ambos usaban las mismas cosas sacrificadas a los ídolos, con las que fue modelado el credo de Nicea. Por eso, los que conocen la filosofía griega, como Voltaire, ven claramente reflejada en el dios sincrético al que adoraban Arrio y Atanasio, a la deidad griega creada por Platón. Porque ellos dicen, bueno, están adorando ¿a quién? A un dios griego, al verbo y la Trinidad de Platón. Porque eso no es cristianismo. Entonces, fíjense, cuando habla de Platón, habla también de dice, los padres de la iglesia de los 4 primeros siglos fueron todos griegos y platónicos. O sea, los que Roma llama los padres de la iglesia son a estos que crearon la doctrina de la Trinidad, y eran griegos y platónicos. Pero Platón, ¿qué era?
cristiano? No, adoraba ídolos. No hay un solo romano que escribiera sobre el cristianismo ni que tuviera el más ligero tinte de filosofía. Observaré de paso que la Iglesia de Roma, que nada contribuyó al establecimiento de la religión verdadera, fue la que recogió todas sus ventajas. O sea, ¿qué hizo Roma? Tomó todas estas ideas platónicas, gnósticas, mezcladas con cristianismo. La escuela de Alejandría, que fundó Marc, dice Voltaire, al que sucedieron Atenágoras, Clemente y Orígenes, que Roma llama los padres de la Iglesia, fue el centro de la filosofía cristiana. Consideraban todos los griegos de Alejandría a Platón como el maestro de la sabiduría, como el intérprete de la divinidad. Entonces, ¿quién era el que más conocía al Dios de ellos? Platón. Adoraban al Dios de Platón. Si los primitivos cristianos no hubieran adoptado los dogmas de Platón, ¿qué adoptaron? Los dogmas de Platón. No hubieran tenido nunca en su partido ningún filósofo, ningún hombre de ingenio. Entonces, voy a cortar esto. Fíjense, él está hablando termina hablando de el rostro de esa divinidad griega que adoramos, porque está cubierta con un velo. O sea, ¿a quién adoraban? Dicen los católicos. Al dios griego de Platón. Y vamos a ir más adelante, porque es interesante leer esto, pero... Y aquí, entonces, ¿por qué? Porque en el Timeo Platón empieza a desarrollar su historia para justamente justificar la existencia del verbo. Entonces, Platón empieza por explicar a su seguida la formación del alma, las operaciones del verbo y su trinidad. Entonces, ¿qué explica Platón? Por eso lo dice el intérprete de quién? De la deidad. Porque Roma adora ¿a qué cosa? A esta deidad, creada por Platón y tomada por los miembros de la escuela de Alejandría y mezclada con el gnosticismo y el cristianismo. Ese es el ídolo sincrético, el que adora Roma, que formó con cosas sacrificadas a los ídolos. Pero fíjense que esto es como habla Platón. Esto es Platón en el diccionario filosófico de Voltaire. Ahora, y ustedes se asombrarían. Hay cosas que después vamos a ver y se van a asombrar más todavía. Entonces, esa es la causa por la cual Dios le mostró a Juan que antes de poder preparar el camino a la segunda venida de Jesús, nuestros pioneros, incluyéndola a ella, debían buscar y hallar a Jesús, ¿no? Para recuperar el conocimiento de la verdad, para comprender el misterio del santuario y la obra que Jesús iba a efectuar. Primeros escritos, página 50. Dijo el ángel: ¿ha faltado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus promesas? No, ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial y ha abierto una puerta al lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. Entonces, como dice Apocalipsis 11, ¿quién va a ser juzgado? En la última generación, la que sea juzgada en vida. La que haya entrado al templo de Dios, o sea, la puerta del lugar santo tiene que estar abierta, si no nadie podría entrar. Y termina diciendo, todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. O sea, ¿quiénes comprenderían el santuario? Los adventistas del séptimo día. ¿Quiénes? En la última generación dijeron el de Joel. Y más adelante el otro párrafo dice lo siguiente: Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran. ¿Qué había que hacer? Como Jesús dijo, buscar la puerta abierta, la puerta estrecha. Ahora, ¿qué pasaría con los que lo hallaran? Comprenderían la obra que iba a efectuar, o sea, comprenderían el misterio del santuario, que entenderían claramente la doctrina del santuario, porque es un símbolo del reino de Dios. Comprenderían el evangelio del reino de Dios y conocerían a Jesús, al verdadero Jesús. Vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, se desposaría con la nueva Jerusalén. Porque la Nueva Jerusalén no es una ciudad que está en el cielo, es la esposa del Cordero. Es un símbolo de su pueblo, de los sellados. Ahora, ¿cómo podemos hallar al santo, al verdadero Jesús, a la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida, el camino que debemos recorrer para llegar a la cima de la nutrición? Solo hay una forma: clamando a Dios por ayuda, para que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, para que haga la obra del hombre de la escobilla, y siguiendo el camino que Jesús siguió durante 40 días para sembrar la semilla del reino en el corazón de los discípulos. Entonces,
Leo Juan 14, del 5 al 9. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Porque Jesús le dijo que tenían que seguirlo. ¿Y pero a dónde vas? ¿Y cómo podemos seguir el camino? ¿Cómo te podemos seguir? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿a dónde iba Jesús? Al Padre. Y nosotros no teníamos que ir al Padre, porque Él vino a reconciliarnos con el Padre. Entonces, Él era la puerta, y era el camino al Padre. Eso tenían que entender, porque ellos serían hechos parte del templo de Dios. Si me conocieseis, dice Jesús, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora les dice, le conocéis y la habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Y por qué Jesús dijo esto? Y eso es lo interesante. Porque ellos estaban viendo a quién, al Mesías. No estaban viendo al Dios omnipotente. Estaban viendo a Jesucristo hombre. ¿Y qué dice Jesús? Estaba reclamando que Él era el Padre. Y en las palabras que leemos, sí. Pero vamos a conocer cuál es la verdad. Entonces, fíjense que le dice Jesús, después le dice, estas cosas os he hablado en alegorías, porque sin parábolas no les hablaba. Porque estaba siguiendo la instrucción que Dios dejó en Isaías. La hora viene, cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Entonces dice, bueno, ya va a llegar el momento, que les voy a hablar claramente, les voy a explicar claramente, porque ellos no entendían. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. ¿Qué significaba esto? Por supuesto no lo entendía. Pero cuando Jesús resucitó, en el mismo día de las primicias, después de presentarse ante el Padre y llevar con él a las primicias los resultados de los muertos que resucitaron con él, empezó a cumplir su promesa. Lucas 24, 25 al 27, el camino a Maús, se encontró a 2 discípulos y ¿qué les dijo? Entonces les dijo, oh insensatos y tardos del corazón para creer qué cosa, todo lo que los profetas han dicho. Porque el verdadero Jesús es el que cumple todo, el falso no. Entonces, si ponemos el falso Jesús frente a todo lo que dijeron los profetas, y es obvio que es un ídolo, que no es el Dios verdadero, ni es el Mesías verdadero. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, es sencillo saber cuál es el verdadero. Tenemos que buscar todo lo que dice la Escritura sobre el Mesías, sobre el verdadero Jesús. Y el verdadero lo cumple, y el falso no. Es fácil darse cuenta cuál es el falso. Por lo menos con lo que ya vimos, el que es parte de la falsa roca son dioses, es falso, es un ídolo, eso es evidente. El Jesús de la Trinidad es la vid de Sodoma. No es Jesús. Es la imagen de Satanás la que adora Roma. Entonces, y leemos justamente lo que pasó después en el aposento alto, cuando se les apareció. Y les dijo, estas son las cosas que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo. Entonces, es sencillo saber cuál es el Jesús verdadero. Hay que buscar todo lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Y frente a la ley del testimonio, el ídolo queda sin ropa, queda desnudo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras que no entendían y les dijo, si está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, porque el Espíritu Santo, la promesa, es la promesa de Dios. Entonces, tenía que venir el verdadero Espíritu Santo, la promesa. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos 1, del 3 al 5, Lucas sigue contando. Aquí también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Un seminario de 40 días, mostrándoles cuál es la verdad sobre él, sobre su Padre, la promesa del Espíritu Santo y el Evangelio del Reino de Dios. Y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Por qué? Porque lo interesante es que todos ellos habían sido bautizados por Juan, eran discípulos de Juan. Ninguno había sido bautizado por Jesús. Jesús mismo había sido bautizado por Juan. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de los muchos días. Entonces, por eso, la puerta es Jesús y el camino es Jesús. Él es la puerta y el camino al Padre, a Jehová. Para encontrarlo, debemos seguir el mismo camino que siguió para mostrarle a sus discípulos quién era Él y cuál era la promesa del Padre, empezando en la ley de Moisés y siguiendo por todos los profetas. Debemos buscar y encontrar todo lo que los profetas anunciaron acerca del Mesías y el Evangelio del Reino de Dios. El falso Jesús y el falso Evangelio no son el cumplimiento de estas promesas. Por eso, cuando entendamos cuál es la promesa del Padre, vamos a darnos cuenta que, y empezamos acá, ni Zoroastro, empezamos desde, porque esto es lo que usan los filósofos teóricamente cristianos para definir sus doctrinas, ni Zoroastro, el profeta medo-persa. ¿De quién? De Satanás. Ni Platón, el intérprete de la divinidad griega, el adorador de quién? De Satanás y los demonios. Ni el pueblo judío, a quienes había sido revelada la palabra de Dios, porque no lo recibieron. Ni los gnósticos, que eran espiritistas, ni los miembros de la escuela de Alejandría, que adoraban ídolos, ni los católicos arrianos, que adoraban al mismo ídolo que nuestros pioneros, ni los católicos trinitarios, que adoran las falsas rogas que son dioses, ni los modalistas, que usaban los mismos conceptos filosóficos para definir a un Dios unitario, pero que es un ídolo, ni nuestros pioneros, ni los testigos de Jehová, porque los que se llaman testigos de Jehová no conocen al Dios verdadero y al Jesús verdadero, ni los pentecostales unicitarios, que son habitación de demonios, ni el ángel de la Odisea, ninguno de estos llegaron a conocer la verdad tal como está definida en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Por esa causa, por misericordia, Dios le enviaría a su pueblo al profeta Elías para que se despertara, viera la diferencia entre la verdad y el error y pudiera empezar a recorrer el camino de santidad. Como dice Elena, Testimonios para los Ministros, página 475. La profecía debe cumplirse. El Señor dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Y Dios cumple su promesa? Sí, por supuesto que sí. ¿Y cuál es el mensaje de Elías? Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, si el Dios de Israel es Dios, seguidle. Y si el Dios de Babilonia, si el Dios de Roma, si Baal, id en pos de él. Esa es la elección que tenemos que hacer. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si el Dios de Babilonia, ¿y quién, de acuerdo a nuestra elección, quién nos va a salvar? El Dios al que sigamos. ¿Puede salvar Baal? No. ¿Puede salvar Jehová? Sí. Entonces nuestra elección depende de eso. Por eso, como Jesús lo anunció, a la medianoche su pueblo sería despertado y tendría que arreglar sus lámparas, porque lo único que serviría sería la luz de nuestras lámparas, porque la verdadera fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y tendremos que oír todo lo que dice la ley de Moisés, los salmos y los profetas sobre el Mesías, sobre el Evangelio y sobre la promesa del Padre.
Pero tendríamos que volvernos aquí a Jehová, como se lee en el Fruto de los Siglos, página 489. El primer ángel exhorta a los hombres que teman al Señor y le den honra, ya que le honren como creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo, deben obedecer su ley. Y cada vez que la Biblia presenta, ¿qué cosa? El derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración, con preferencia a los dioses de los paganos. Menciona las pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. La Trinidad es un ídolo. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo de la Trinidad son ídolos. Mas Jehová hizo los cielos. Y por supuesto que Dios sabía lo que pasaría. Por eso lo anunció en medio de Isaías. Por medio de Isaías, cuando anunció la venida del Mesías, como leemos en Isaías 30, 18 al 23. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Quién va a ser bienaventurado? El que confía en Jehová. Ciertamente el pueblo morará en Sión. ¿Quién va a llegar a al monte Sión? El que confía en Jehová. Y va a morar en Sión, Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apegará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. Como iba a entrar el hombre a escobilla y nos va a ayudar a deshacernos de toda la suciedad de la basura y de las joyas y monedas falsas. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces, ¿qué va a pasar? Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Porque estaríamos yendo por un lado equivocado y escucharíamos a nuestras espaldas, este es el camino. ¿Qué tendríamos que hacer? Darnos vuelta y ver cuál es el camino y empezar a andar por él. Este es el camino. Andad por él y no echéis a mano derecha ni tampoco torzáis a mano izquierda. Entonces, cuando nos despertáramos, ¿qué tendríamos que hacer? Dice Jehová. Profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro. Pues estaríamos adorando ídolos. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Fuera. Entonces, dará el Señor lluvia a tu cementera. Ahí empezaría a ser derramada la lluvia temprana que haría germinar la semilla de trigo que habría sido sembrada en nuestro corazón. Entonces dará el Señor lluvia a tu cementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra. Y en Isaías 35, el 4 al 8 leemos, y ahí hay que predicar, dicen, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos, los ojos de los ángeles de la Odisea serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán, para que entiendan la palabra de Dios. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Ese es el camino angosto, el que recorrió Jesús. Pero no pasará inmundo por él. Por eso hay que lavarse en la sangre del Cordero para entrar por la puerta estrecha y empezar a recorrer ese camino. ¿Por qué? Porque Dios mismo estará con ellos. Esa es la promesa de Dios. Dios va a estar con nosotros en ese camino. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ahora, y fíjense que algo importante. Conocer que en medio de Israel está Jehová, que Él es nuestro Dios. Y no hay otro. Es una de las condiciones necesarias para poder entrar por la puerta estrecha y empezar a recorrer el camino a santidad. Como lo anunció en Joel 2, 27 al 32. Y los 144.000 son los que van a conocer esto. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, dice Jehová. Y habla como una persona, singular. Y que yo soy Jehová vuestro Dios. Porque ese es el conocimiento que tenemos que tener. Y además tenemos que conocer cosas. Y no hay otro. ¿Hay otra persona que se pueda llamar Jehová? No. No, uno solo. Eso es lo que siempre repitió. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y después de esto, o sea, después de que el pueblo de Dios lo conozca, tenga el nombre de él escrito en la frente y esté la cima de la y después de esto, ahí viene la lluvia de día, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones.
Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Estas son las trompetas, empieza una descripción de lo que son las trompetas. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Entonces es la promesa. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Conocer a Jehová, invocar a Jehová y tener fe en Jehová. ¿Quién lo va a salvar? Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Y dónde va a estar? En el monte de Sión, en Jerusalén. Estará escrito el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios, su frente, estará en la cima del monte de Sión con Jesús, como leemos en el Apocalipsis 14:1. Después mire, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces, ¿por qué? Porque conocieron que en medio de Israel estaba ¿quién? Jehová. Y que Jehová es nuestro Dios. Y lo eligieron como su Dios. Y sabían que no hay otro. Y lo adoraron a él y lo buscaron. Y él hizo la obra que prometió hacer en ellos. Y por eso estaba en la cima del monte Sión, teniendo el nombre de él y del Cordero en su frente. Esa es la promesa de Dios. Entonces, todo lo que es aparte de estos, así dice Jehová, no es verdad. Y eso es claro. Por eso, lo que tenemos que hacer es creer a toda palabra de la boca de Dios. Porque no tenemos alternativa, o creemos a Dios o creemos a los hombres. Y por eso Dios fue claro, maldito el hombre, confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Por qué? Porque lo van a arrastrar lejos de él. Y no va a ver cuando viene el bien. Ese es el problema. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová. Entonces, empezamos a ver algunas de las cosas del Antiguo Testamento que ya nos permite ver claramente, diferenciar la verdad del error. Versículos que se ocultan y que son claros, así dice Jehová, y que el que niega uno de esos está mostrando claramente que no le ha amanecido, porque no podemos negar a ningún claro, así dice Jehová. No podemos crear interpretaciones contrarias a un claro, así dice Jehová, porque si no, nos estamos apartando la palabra de Dios. Y por supuesto, el que hace eso y define una doctrina que sea contraria a una, así dice Jehová, y adora a un ídolo, no conoce a Jehová. Y por supuesto, no puede ser salvo. Ahora, como Dios le mostró a Joel, lo que necesita saber el ángel dice la razón, y hay que decirse de forma clara y directa de cuál es su condición. ¿Por qué el ángel de la Odisea es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿A quién le está orando? ¿A Jehová o a las falsas rocas que son dioses? A las falsas rocas. ¿Quién tiene que contestar? La falsa roca. ¿Qué tiene que hacer el ángel de la Odisea? Entender la palabra de Dios y arrepentirse y volverse a Jehová. Pero bueno, nosotros vamos a seguir estudiando porque vimos esto, ahora vamos a ver todo lo que dice la palabra de Dios sobre el Mesías. Porque esto es lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. Y por supuesto, esto es totalmente incompatible con la doctrina de la Trinidad, con la creencia de los pioneros o con el arrianismo. Entonces ahora vamos a ver todo lo que dice justamente de el Mesías y lo que dice el Espíritu Santo, la promesa, y vamos a tener que estudiar el santuario para completar justamente lo que Dios dice a sí mismo, para tener lo que Jesús dijo es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el centro del Evangelio, ese es el Evangelio eterno, esa es la verdad echada por tierra. Bueno, que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad.